La sociedad enfrenta muchos desafíos, algunos de ellos son problemas. ¿Cuáles son las respuestas que tienen las organizaciones en nuestro país? Y entre ellas la masonería, tema del que estamos hablando hoy y lo reiteramos. Es la primera vez que la masonería públicamente se expone ante las cámaras de la televisión. Sí, como decíamos, tenemos un grado 33 de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, pero también tenemos un escritor, un historiador que ha escrito mucho acerca de la masonería. Dota, ¿qué incidencia ha tenido a través de la historia? ¿Cómo comienza? Bueno, yo creo que el Uruguay, que está entre los 4 países más laicos del universo, es decir, fue, digamos, tuvo un rol, sobre todo el puerto de Montevideo, importantísimo desde el punto de vista de la masonería. Ahora, esto tiene que ver con... Perdón, un segundito, ¿cuáles son los otros países, los otros 3 tan Francia, laicos? México. Francia y México. Sí, pero yo para mí, para mi coleto, es que el Uruguay es el más laico de todos. Ajá. Porque en todos los otros países hay cierta relación todavía, o cierta de vinculación del gobierno, por ejemplo, con la Iglesia Católica. Claro, el caso de Argentina, por ejemplo. Bueno, la Argentina no es país laico. Claro. Claro. La Argentina no es país laico. Claro. Nosotros sí somos país laico. Es decir, eso también forma parte de nuestra... Cuando decimos que somos iguales a los argentinos, hay que tener cuidado con eso. Porque las circunstancias históricas fueron distintas. ¿Por qué acá la masonería fue muy, muy fuerte? En el momento en que la Iglesia era una potencia muy grande en América Latina, es porque justamente el Uruguay, la banda oriental, era tierra de indios, era tierra, como decían, sin ningún provecho. Acá vino en el año 24 en visita a Mastay Ferretti, que va a ser el segundo, el Papa Pío IX, posteriormente, José María Mastay Ferretti, en viaje de pasaje para ir a Chile, y hay documentos de la época que se asombran porque en Durazno, el oficio religioso, los indios tapes que habían quedado sueltos de la época de los jesuitas, hacían ellos sus mismos oficios religiosos, porque no tenían cura. Los curas, todos los grandes establecimientos religiosos, estaban en la Argentina, en la actual Argentina, no estaban acá. Estaban en Córdoba, estaban en Buenos Aires. Así que este era un territorio descuidado desde el punto de vista de religión. Por otro lado, fue un país de fuerte inmigración, en todo ese periodo, incluso inmediato a la declaración de independencia de Uruguay, en el cual prácticamente se pasa a una población 3 veces mayor en Montevideo y en el resto del país. Es un país de inmigración, puerto de mar. Y esto, digamos, fue un elemento importante para que penetraran esas corrientes. Ahora, perdóneme, usted decía que somos un país laico, pero al principio el país estaba pegado a la Iglesia Católica, el gobierno estaba pegado a la Iglesia Católica. Sí, la Constitución. ¿Hasta qué tiempo? ¿Cómo es que se da la separación Bueno, escúcheme una cosa, es decir, el primer masón que se le reconoce como tal, y en realidad la acusación de masón venía de los jesuitas, que estaban muy bien enterados de quién era quién. Es decir, el primer gobernador de Montevideo, José Joaquín de Viana, era masón. Y su nieto Oribe, Manuel de Oribe, va a ser grado 33 de la masonería. Es decir, no por casualidad Oribe va a ser masón. Viene de familia. En una España que ya había penetrado la masonería, que la había reprimido, etcétera, etcétera, pero que venía en las personas de los comisarios, de los pilotos de marcadores de límites. Azara, por ejemplo, es uno de ellos, con el cual Artigas tiene contacto, y no podemos olvidarnos que el primer documento, así, primera declaración laica importante del país, la da el propio Artigas, en la Constitución del año 13. Se extenderá la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable. Esa es una primera declaración de laicidad en el país, de laicismo. ¿Había masones alrededor de Artigas? Había, claro que había, pero no solo hay que verlo desde ese punto de vista. Artigas recoge, es decir, las corrientes de la masonería, de la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana. La Revolución Norteamericana es un proyecto de la masonería. La Revolución Francesa
en su Declaración de los Derechos del Hombre, Igualdad, fraternidad. una facimilar, en la parte izquierda del documento aparece un delta radiante, o sea, un signo masónico. Perdón, y yo diría, cuando empecé las investigaciones, sobre todo el segundo libro de Caudillos, que voy a la Capilla de la Caridad a sacar fotografías, me encuentro con que la Hermandad de Caridad del Hospital Maciel, indudablemente, era una logia masónica, y se le voy a explicar por qué. Primero, adentro de la capilla van a encontrar signos masónicos. Algunos, evidentemente, puestos en exposición, que parece que es en el cielo raso del púlpito, que es como una especie de cristal raro, hay un triángulo con un ojo en el medio y rayos que salen para todos lados. Típico símbolo masón. El mismo de la Revolución Francesa, el mismo de la Revolución Francesa que le estoy diciendo. Y después, en varias capillas, usted se encuentra con arriba, sobre todo, con el triángulo, con el ojo, el mismo signo. Y en el altar se encuentra en los dos lados con alusiones, frescos, alusivos, digamos, a la masonería a lo que se llama el escocismo, a la masonería de alto grado. Así que, si eso, perdón, y para terminar esta parte, yo entro al Hospital Maciel y a la derecha encuentro una lápida así en la pared con los nombres de todos los hermanos de caridad. Y después yo veo en los archivos de la masonería los mismos nombres en las primeras logias que hubo acá en Uruguay. Por lo tanto, es decir, yo no puedo menos creer que Vilar de Bo, que toda la gente y otros que compusieron la Hermandad de Caridad fueran hermanos de la caridad, que eran laicos, que no eran religiosos, que no eran ordenados religiosos. Vamos a volver sobre esos puntos de la historia. Aparte, le agrego que a mí me llamó muchísimo la atención en la Catedral de San José. Mira el púlpito, abajo a la izquierda está el símbolo principal de la masonería, la escuadra y el compás. Sí. Y está allí, a la vista. El por qué en la iglesia había esta clase de símbolos. Pero, ¿es secreta? A mí me gustaría decir algo. Sí, cómo no, sí. Yo creo que para conocer exactamente lo que es una institución, tenemos que retrotraernos hacia el pasado. La masonería, durante toda su historia, tuvo distintos ciclos. Después podemos hablar, si ustedes quieren, de eso. Cuando hablo del pasado, me remito a la Edad Media, con los gremios de constructores, que en un primer momento todavía no eran masones, la masonería instituida, trabajaban en forma conjunta con la Iglesia, específicamente con los benedictinos, los cistercienses y los cluniacenses. La orden de San Benito era una de las órdenes más liberales de la Iglesia y que había sido encargada de la cultura y de la arquitectura. Había monjes benedictinos arquitectos que trabajaban con obreros, con los obreros que eran los constructores, los freeman, masones, los masones libres. Y ahí hubo una interrelación en donde deben haberse interpenetrado cada uno de ellos. Es decir, la Iglesia debe haber influido sobre esos hombres libres masones y la masonería también sobre los benedictinos. Y yo digo esto porque en esa época, en una época oscura como es la Edad Media, que para mí tiene destellos de luminosidad muy grandes, porque debemos recordar que es en la Edad Media, a partir del siglo XI, XII, XIII, que aparecen las catedrales góticas, el milagro de las catedrales góticas, los templarios, los masones. De ahí yo supongo que tiene que haber influido en la construcción de las catedrales con esos signos místicos, si ustedes quieren, esotéricos, que fueron traídos incluso desde Oriente, porque los templarios fueron al Oriente con las
en la época de las cruzadas y volvieron con conocimientos que no tenía Europa. Y los benedictinos también hicieron lo mismo y trataron de tomar contacto con los orientales, con la civilización oriental, tanto que los benedictinos fueron los precursores y una especie de custodios del Camino de Santiago. De todo ese Camino de Santiago, los benedictinos pusieron siempre abadías benedictinas. Y los templarios tenían también abadías de ellos en custodia de ese camino tan místico para la Iglesia en ese momento. Callave, este relato que usted nos está haciendo nos arroja un poco de luz sobre por qué hay tantos símbolos masónicos a veces, por ejemplo, iglesias, catedrales. Hace poco tiempo estaba en la ciudad de La Plata, en Argentina, me llamó la atención eso mismo, ¿no? Teniendo como idea general que muchas veces son antagonistas la iglesia y la masonería. Pero esto es parte del pasado que llega hasta nuestro presente y me gustaría ir dejando planteado, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la masonería hoy en nuestro país? Bueno, pero justamente después de eso, la masonería se separa de la iglesia. Y yo por eso coincido con Dota, en el sentido de que en este momento Uruguay es un país el más laico de todos y que la masonería está separada totalmente de la iglesia. ¿Y es un país masón? Pero está separado de la iglesia, pero cree en Dios. Ajá, interesante. Porque si se dice que es a la gloria del gran arquitecto del universo, yo personalmente digo que es Dios. Porque cada masón tiene la libertad de pensar en Dios como él quiera. Yo, por ejemplo, creo en un Dios que no es antropomórfico. Es parte de nuestra conciencia, de la libertad que tenemos como libre pensadores. Pero se cree en un principio supremo. Le vuelvo a preguntar y lo contestamos después de la pausa. Lo de la reserva. ¿Es secreta la masonería? ¿Incide en la sociedad? ¿Maneja gobierno? ¿Se la Hacemos la pausa. ahora? Hacemos No, la pausa. después del corte. Vamos a seguir dialogando sobre este particular.